Buenas tardes. En esta oportunidad, esta clase vamos a desarrollar la última unidad que compone la materia Derecho Político y vamos a tratar el tema de movimientos sociales, pasando así directamente a las filminas que hemos preparado para esta ocasión. Hay que hablar en principio de cuáles son los antecedentes de los movimientos sociales. El primer antecedente de los movimientos sociales tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII, durante el proceso de constitución y expansión de lo que se conocía como Estado-Nación Europeo. Si bien en esta etapa se observan las formas previas o la etapa previa de movimientos sociales como el llamado bandolerismo social o las turbas urbanas preindustriales o las asociaciones secretas rurales, hay que señalar que es allí donde entra en escena una de las condiciones centrales para el surgimiento de los movimientos sociales, que son las transformas del incipiente Estado-Nación promovidas por las guerras. Sin embargo, para la evolución de estas formas de rebelión a lo que hoy se conoce como movimientos sociales, fue necesario otra condición, la emergencia o el surgimiento del capitalismo y la consecuente proletarización, favoreciendo la participación política de los nuevos trabajadores urbanos. En este escenario es que en algunas ciudades de Europa occidental, burgueses y aristócratas disidentes elaboran alianzas contingentes con los trabajadores insatisfechos. De esta manera, estos últimos, es decir, los trabajadores insatisfechos, obtenían protecciones legales y sociales como contraprestación de su participación en campañas contra los sectores dominantes. Fruto de este complejo de transformaciones es que entre 1791 y 1806 surge en Inglaterra y luego se expande hacia los Estados Unidos el primer movimiento social. En cuanto a la perspectiva de análisis en la definición de los movimientos, desde la primera utilización teórica del término en 1850 por el sociólogo alemán von Stein, han abundado las definiciones sobre qué son los movimientos sociales. Así tenemos el marxismo, por ejemplo, que habla del o refiere al movimiento obrero. En 1848, en el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels hablan de un movimiento social que es el movimiento proletario u obrero. Por otra parte, el enfoque latinoamericano sobre el quiebre del sistema social refiere a los movimientos sociales y entiende que estos fueron reconceptualizados a partir de 1950 por autores norteamericanos que fueron influenciados por las manifestaciones masivas que se realizaron en la década del 20 y del 30, que fueron organizadas por el fascismo italiano y el nazismo alemán, así como por las experiencias posteriores de guerra y de destrucción. También tenemos una visión europea que en 1968 y 1969 el mundo vivió un creciente cuestionamiento a las estructuras políticas, sociales y económicas impuestas desde la guerra de 1945, originándose un quiebre respecto a los enfoques previos de los estudiosos de movimientos sociales. En Europa, englobados en la perspectiva de los nuevos movimientos sociales,
algunos autores destacaron que las transformaciones sociales desde la posguerra mostraban el fin de la centralización del conflicto capital-trabajo. La perspectiva racionalista norteamericana, en 1970, la aparición en Estados Unidos de una nueva generación de investigadores proponía el abandono del estructural funcionalismo y las corrientes psicológicas, reconociendo la condición organizada, racional y estratégica de los movimientos. Y por su parte, en América Latina, ¿cuál era el panorama en América Latina? Existen pocos ejemplos de teorías que se hayan elaborado con focos en esta región, ¿no? En Latinoamérica. Pero la movilización social se convirtió en una materia muy desarrollada por las ciencias sociales en América Latina. En cuanto a la definición de los movimientos sociales, luego de variadas críticas a los enfoques norteamericanos y europeos, se desarrollaron diferentes esfuerzos por establecer una síntesis, digamos, a la hora de establecer una definición o un concepto del movimiento social, es decir, su concepción como redes informales de interacción compuesta por individuos, grupos u organizaciones. Esto podría ser, digamos, un ensayo de definición del movimiento social. Pero como hoy decía, se han hecho esfuerzos diferentes por establecer una síntesis y en 1990 se llega a un acuerdo sobre las características que definen a los movimientos sociales. Así tenemos que su concepción como redes informales de interacción compuestas por individuos, grupos u organizaciones. Eso por un lado. Por otro lado, la presencia de solidaridades y creencias compartidas que constituyan una sensación de pertenencia y provean de una identidad colectiva. También la presencia de antagonismo sobre el control de algún recurso material o simbólico, es decir, la existencia de acción colectiva orientada al conflicto. También el uso de la protesta, aunque no le sea exclusivo, y también su perduración en el tiempo más allá de la protesta. Ello entonces lleva a elaborar una definición del movimiento social. Es decir, los movimientos sociales se pueden definir de manera más precisa como redes informales basadas en creencias compartidas y solidaridad que se movilizan sobre temas conflictivos por medio del uso frecuente de varias formas de protesta. Adviertan que en el concepto aparecen los elementos y características que hacíamos referencia en la filmina anterior. Ahora, también debemos decir que hay distintos tipos de movimientos. Es decir, algunos autores han clasificado a los movimientos sociales en dos tipos: los movimientos instrumentales por un lado y los movimientos culturales por otro. Los instrumentales son aquellos que están orientados a producir cambios en las políticas públicas o en el sistema político, aplicando una lógica de acción con arreglo a determinados fines o teniendo en cuenta determinados fines. Los instrumentos, los movimientos culturales son aquellos que están mayormente orientados hacia la constitución de una identidad y de un sentido alternativo que desafíe los patrones políticos culturales dominantes. Por su parte, dentro de este movimiento llamado cultural,
tenemos a su vez otros dos movimientos que son los llamados subculturales y los llamados contraculturales. Los movimientos subculturales son aquellos que están primordialmente dirigidos a la constitución de identidades colectivas que son reproducidas por la interacción del grupo para sí mismo. Ejemplo de este tipo de movimiento es el de las minorías étnicas, por ejemplo. Ahora, los movimientos contraculturales se diferencian de los anteriores por la disposición de su acción. A pesar de ser el núcleo de su interés, la identidad alternativa al código dominante, hacen hincapié en la relación con el entorno. Específicamente, hablando de la protesta como uno de los elementos que hoy mencionábamos, de los movimientos sociales, como un elemento de poder de los movimientos, se puede definir o entender por protesta a los acontecimientos visibles de acción pública contenciosa de un colectivo orientados al sostenimiento de una demanda o de un reclamo, en general con referencia directa o indirecta al Estado. La protesta como modo de expresión política es el más utilizado por este tipo de movimientos llamados movimientos sociales, ¿no? Aunque no es exclusivo de este tipo de movimientos. La carencia de recursos económicos, de organizaciones estables, vínculos de acceso privilegiado al Estado, son los que llevan a que las personas utilicen esta forma de acción colectiva, que es la protesta, para expresar sus intereses. La lógica de la protesta, es decir, la protesta tiene una determinada lógica. En el repertorio de la protesta conviven tres lógicas. La lógica del potencial daño material, el principio es el de la violencia política, el que implica infligir las mayores pérdidas materiales posibles a aquel que es considerado antagonista o contrario. Tenemos la lógica de los números. El principio en este caso es el de la democracia representativa, demostrando que existe una mayoría de personas que en un tema determinado piensa diferente. Cuanto mayor el número de personas que piensa diferente, mejor es, digamos, más representativa es esta democracia. Y la lógica del testimonio, el principio es el de la democracia participativa, donde el poder emana del esfuerzo personal y no de una autoridad formal. Ahora, esto de los movimientos sociales y las protestas, en especial del movimiento social, genera un impacto sobre el entorno. Ahora, ¿cuáles son esos impactos? La gente se reúne y promueve acciones colectivas beligerantes con un objetivo, y aunque estos pueden ser de muy diverso tipo, en el caso de los movimientos sociales, su sentido es intrínsecamente político. Los movimientos sociales, siendo actores políticos que se asientan muchas veces sobre formas y valores alternativos a los predominantes, promueven cambios culturales que trascienden su esfera de actuación y muchas veces impactan en el sistema político. Generan así cambios. Estos cambios pueden ser o bien culturales o bien cambios en el propio sistema político. Los cambios culturales, gran parte de los movimientos alter globalización
buscan impulsar formas alternativas de concebir las relaciones humanas. Es decir, el modo en que los participantes de estos movimientos promueven sus visiones sobre el mundo que debiera ser y la forma en que tendríamos que lograrlo, producen efectos sobre la población, sobre toda la población, en algunas ocasiones generando nuevos principios que cambian algunas pautas históricamente aceptadas. Los cambios en el sistema político los tenemos que los procesos contenciosos producidos por la interacción de un movimiento con otros actores durante un ciclo de protesta pueden engendrar cambios en el sistema político de diverso alcance, llevando incluso a la modificación total del sistema. Marcos Giugni, un autor y pensador, elaboró una de las clasificaciones más acabadas sobre las formas de cambio político posible, dividiéndolos en incorporación, transformación y democratización. El criterio clave en la delimitación de cada categoría está dado por la existencia o inexistencia de transferencia de poder entre las élites y desafiantes en beneficio de los desafiantes, y la presencia o ausencia de un cambio sustancial en las reglas del juego, es decir, entre derechos y obligaciones. Muy bien, de esta manera entonces damos por finalizado con el desarrollo de la materia, con esta última unidad número 10 de movimientos sociales. Decía, dando por finalizado el desarrollo de la materia derecho político, esperando que les haya sido útil el desarrollo a través de estas filminas, como así también el cuadernillo que tenían a su disposición. Nos volvemos a ver próximamente. Hasta luego.